Vamos a continuar nuestro estudio de este gran capítulo de que nuestro Señor Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11. Todos vamos a morir, ¿sí? Es el inevitable fin de cada ser humano. Hebreos 9, establecido para el hombre que muera y luego el juicio. Si uno lo admite o no, esta tremenda verdad tiene a todo incrédulo esclavizado, ¿sí? Está esclavizado en temor. Hebreos 2 dice que los hombres por el temor de la muerte están todas sus vidas sujetos a servidumbre. Y por eso el diablo en nuestros tiempos busca ayudar a la gente a evitar ese tema de la muerte. Porque si un hombre pensara seriamente en la muerte, pues eso posiblemente les podría llevar al temor de Jehová y la salvación. Entonces la gente normal en nuestro mundo ni siquiera está expuesta a la idea de la muerte. En nuestra sociedad, por ejemplo, aislamos a la gente madura, los ponemos en pequeños hospitales. Es muy triste y ahí mueren solos. Mucha gente hoy, en particular los jóvenes, ni siquiera han visto a una persona expirar, que es algo particular a nuestra generación. En otros siglos esto nunca hubiera pasado. Y no es saludable el hecho de evitar el tema más importante de tu vida. Salomón nos dice en Eclesiastés 7:2 que es mejor ir a la casa del luto, ¿sí?, que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Pero no lo hacemos. Incluso muchos padres ni siquiera traen a sus hijos a funerales porque no quieren que piensen en esto. Si es de que en nuestra ciudad se habla de la muerte, es solamente en películas. Incluso en las películas de horror, donde el cine cauteriza la conciencia de la gente, intentando insensibilizar a la gente ante la realidad de la muerte. Pero para el incrédulo siempre está ahí molestándolo en su conciencia de que vamos a morir y después de la muerte el juicio. Y es saludable que pensemos en eso. Tú vas a morir y pronto, ¿no? Pronto vas a morir, ¿no? Y por eso necesitas las palabras esperanzadores de Jesús que vamos a estudiar en esta mañana. Que Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. La muerte no lo puedes evitar. Todos vamos a morir. Pero lo que pasa después de tu muerte, eso es lo que importa, ¿sí? Si vas a entrar en el juicio o si vas a recibir la resurrección y vida que Cristo promete. Y quisiera explicar un poco la importancia de esas palabras, de que Cristo las dijo frente o ante la realidad de la resurrección física de Lázaro. Porque como les he dicho en estas últimas semanas, esas señales y milagros que Jesús hacía no eran un fin en sí mismo, sino que nos apuntan a realidades y milagros mayores. Recuerden que cuando Cristo alimenta a los 5,000 hombres, no fue tanto para llenar sus barrigas, sino para enseñarlos de que Él puede saciar su alma. Cuando sana a un ciego, no era para darle vista solamente, era para mostrar de que Él puede dar visión espiritual. Y en la misma forma, cuando Cristo resucita físicamente a Lázaro, no lo hace tanto para darle vida física, porque pobre Lázaro simplemente tiene que morir otra vez. El punto de la resurrección de Lázaro es mostrar el poder de Cristo para resucitarnos a nosotros, a una vida eterna. De hecho, recuerden que la Biblia presenta la resurrección de Cristo así como parte de la resurrección. En 1 Corintios 15, 23, Pablo dice que Cristo es las primicias de nuestra resurrección. Las primicias es un concepto de la agricultura.
Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerdan que los israelitas, cuando traían sus ofrendas, debían traer a Jehová las primicias, lo primero, lo mejor. Si estás cosechando algo, mi abuelo tenía duraznos, entonces yo siempre pienso en duraznos. Y pues la cosecha de duraznos dura varios meses, de junio a septiembre más o menos. Y ningún durazno sabía tan rico como el primero, ahí en el mes de junio. Ya para siempre estás hasta acá con los duraznos, no quieres ver otro durazno por un año. Has sudado y trabajado varios meses bajo el sol. Pero en junio, cuando ese primer durazno se madura y lo pruebas, es una delicia, es lo mejor. Y pertenecía a Jehová. ¿Sí? Lo mejor de lo mejor. Él lo merece. Pero la analogía ilustra algo más de la seguridad de nuestra resurrección. Porque el punto de llamar la resurrección de Cristo las primicias de la resurrección, en la cual nosotros también participamos, es explicar que nuestra resurrección pertenece a la misma cosecha que la resurrección de Cristo. ¿Sí? Ciertos duraznos maduran antes que otros. Pero cuando un durazno madura, sabes, por cierto, que los que ahorita son verdes se van a madurar muy rápido. La resurrección en ese sentido de Cristo maduró 2000 años antes que la nuestra, por lo menos. Pero nuestras resurrecciones muy pronto estarán maduras y están aseguradas. Están madurándose como parte de la misma resurrección de Cristo. Solamente falta un poco de tiempo. Y luego el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos resucitará también a nosotros. Entonces, estamos en esta mañana en los versículos del 25 al 27. Un pasaje un poco más corto hoy, para concentrarnos en esta afirmación que Cristo es la resurrección y la vida. Vamos a dividirlo en dos secciones, dos declaraciones que nos instan a creer en el que es la resurrección y la vida, su promesa y su pregunta. Su promesa y su pregunta. Y quisiera leer los versículos anteriores también para darnos el contexto, en particular los que no han estado con nosotros. Entonces vamos a comenzar con el verso 1 y leer hasta el 27. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en él. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de eso dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que moramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios,
Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por la bendición de leer este texto y como siempre oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a ver y confesar nuestro pecado. Queremos llegar a este texto con corazones limpios y deseosos de buscarte. Como siempre, Padre, te imploramos que nos ayudes a ver tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Entonces, recordando un poco del contexto, dice que Jesús, ya que amaba a Marta y a María, cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó. Se quedó y lo dejó en la tumba por 4 días porque las amó. Y nos preguntamos por qué. Y la razón era porque Jesucristo en su gran amor y bondad estaba orquestando todo para hacer crecer su fe, que era débil, pero Él quería, no solamente para ella, sino también para nosotros, darnos un ejemplo de ese momento que seguramente cuando Marta y María están confundidos porque el Señor le dejó morir y le dejó en la tumba 4 días, y luego cuando llegan al final del capítulo y Jesús lo resucita, dicen: ya entiendo por qué nos hiciste esperar. Y Cristo tiene el mismo mensaje para nosotros cuando pasamos por pruebas y por tribulación. Nuestro momento de ya entiendo, viene pronto, pero viene después de la resurrección, la cual esperamos ansiosamente. Bien, versículo 25, la promesa de la resurrección. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Tal vez no se ve tan claramente en español, pero quiero comenzar observando que Cristo no solamente promete ser nuestra resurrección, sino que proclama ser nuestra única posibilidad de resurrección. La declaración es exclusiva y lo puedo ilustrar tal vez mejor con las otras afirmaciones de yo soy. Son 7 afirmaciones yo soy en el Evangelio de Juan. Y noten cuando los escuches que cada uno presenta ese sentido de exclusividad. Juan 6, yo soy el pan de vida. No un pan entre varios, sino el único que puede saciar el alma. Juan 8, yo soy la luz del mundo, el único que alumbra las tinieblas de este mundo. Juan 10, yo soy la puerta, la única manera de salir del redil del judaísmo en ese contexto. Juan 10, otra vez, yo soy el buen pastor, no uno entre algunos, el único buen pastor que da su vida y guía al rebaño a los pasos verdes del reino. Aquí yo soy la resurrección y la vida. Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15, yo soy la vid verdadera, el único que nos nutre y nos santifica. Y nuevamente, cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no está diciendo yo soy uno de los caminos que guían a Dios. No está diciendo que es un camino entre varios. No.
Está diciendo que Él es el único camino, la única vida. Lo mismo aquí, yo soy la resurrección, la única que existe. La única manera de resucitar de entre los muertos, nuestra única esperanza. Entonces, observen que Cristo también dice que es la resurrección y la vida. Y creo que esa parte, y la vida, es importante a la luz del contexto de que va a resucitar a Lázaro. Y no quiere que pensemos solamente en una resurrección física, sino que es una resurrección y la vida eterna. En Juan, la palabra vida se refiere a una calidad de vida, la vida de Dios, la vida eterna. Habla de la vida inquebrantable que Cristo goza, que va a regalar a los que creen en Él. Cristo es el único que nos puede dar esa vida. Y no solamente Cristo es la fuente exclusiva de resurrección y vida para nosotros, ven que también su promesa es exclusiva en el sentido de que no aplica a todos. No todos reciben su resurrección. No todos reciben su vida. Dicen, versículo 25, que solamente para los que creen. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que no cree, permanece bajo la ira de Dios. El que cree en Cristo, el que muere en Cristo, vivirá por siempre. Y me encanta cómo Jesús lo presenta ahí, de que aunque esté muerto, vivirá. La idea es como que vas a morir, pero continuar viviendo, ¿no? Que la muerte no puede interrumpir esta vida inquebrantable que yo te voy a dar. Presenta la muerte como que no tuviera poder, ¿no? La muerte no puede acabar con la vida que Cristo da, porque la vida que Él da es vida eterna. La vida que Él da es inquebrantable, es indestructible. Una observación más ahí en el verbo el que cree en mí. Es importante recordar que a veces en esos verbos en el idioma original nos comunican si se trata de una acción continua o si es algo más general. En este caso, como también vimos en la declaración del propósito de Juan, en Juan 20:31, cuando dice de que su propósito era escribir para que creyendo recibamos vida eterna, de que en esos dos casos el verbo el que cree denota una acción continua, perseverante. Y es importante señalar esto porque Juan nos ha mostrado a lo largo de su libro de que es posible creer de manera superficial, de manera falsa, ¿sí? Es posible tener una fe muerta que no salva. Recuerdan que en Juan 2, 23 y 24 dice que al ver sus señales muchos creyeron en Él. Pero luego Jesús no tuvo fe de su fe. Jesús no creyó en lo que ellos hacían. Entonces, el único que recibe vida, según Jesucristo, es el que está creyendo, el que está perseverando en su fe. Vamos a hablar un poco de esto en la conclusión, la necesidad de perseverar. Tenemos que permanecer en esa relación con Cristo, nuestro Mesías. Como Jesús va a explicar en Juan 15, tenemos que permanecer en Él como un pámpano que está unido a la vida de la vid. La resurrección y la vida que Cristo ofrece es para el que está creyendo en Él, los que estamos perseverando en Él. Los cristianos somos los que Cristo está preservando, pero la forma de saber si Cristo te está preservando es a través de tu perseverancia en Él, ¿no? Pecamos, pero perseveramos peleando contra el pecado.
el que se rinde a su pecado y persevera en su pecado, pues no tiene esperanza de esta resurrección que Cristo promete. Luego agrega en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ves que si uno cree en Jesús, recibe su vida desde ese momento. Su vida eterna comienza ahí en su conversión. El creyente dice que recibe vida y no morirá eternamente. Por eso, como les he explicado, la salvación no se puede perder, porque en el momento en que el creyente recibe vida eterna, por definición dura eternamente. ¿Sí? Dice que jamás morirá eternamente. Y la idea ahí en el original, para aclarar, no es solo que el creyente no morirá la muerte eterna, no es solamente que el creyente no irá al infierno, esto es cierto, el creyente no morirá la muerte eterna, pero la sintaxis en el original más bien apunta de que el creyente jamás morirá, de que no va a morir nunca, por toda la eternidad, no habrá posibilidad de muerte. Cristo promete venir a nuestras vidas y permanecer, ¿sí?, por siempre. Promete hacernos nacer de nuevo. Nuestros espíritus ahora son nuevos. Claro, necesitamos mudarnos a nuevos cuerpos indestructibles, mejores que estos. Pero desde el momento de la conversión, la vida eterna arranca y nunca termina. Tal vez uno, si no está acostumbrado al lenguaje de la Biblia, dice, pero ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué necesito vida? ¿No todos somos vivos? Bueno, en términos físicos sí, tienes vida, pero en términos eternos, espirituales, no. O sea, todo ser humano nace muerto. Todo ser humano nace un cadáver espiritual. Efesios 2:1 dice que somos muertos en nuestros delitos y pecados. No amamos a Dios, no buscamos a Dios. Éramos pecadores, mentimos, desobedecíamos. Todo desde el vientre de nuestras madres fuimos concebidos en pecado. Y Cristo promete de que si creemos en Él, Él vendrá a nuestras vidas y nos dará vida, una transformación que nos dará la capacidad de entrar en una relación amorosa con Dios y compartir de su vida. Y obviamente esa vida aplica acá en esta vida, pero va a continuar por toda la eternidad. La vida que nos da ahora no será interrumpida jamás. Nuestras muertes no van a acabar con la vida que Cristo nos ofrece, es el punto. Nuestras almas solamente se van a cambiar de ubicación. Comienzan acá en esos cuerpos mortales, imperfectos. Y si Cristo no viene antes, pasaremos un tiempo con las almas también en el cielo. Pablo dice en Filipenses 1 que morir es estar con Cristo. Vemos en Apocalipsis las almas que están allí en el cielo. Pero luego habrá una resurrección, recibiremos nuevos cuerpos indestructibles e inmortales y viviremos y reinaremos eternamente con Cristo. Es una promesa tan alentadora que Cristo es nuestra resurrección y nuestra vida, y esa vida durará eternamente, eternamente. Si uno cree en Cristo, se entiende quién es Cristo, como Marta nos va a explicar, entonces recibe vida eterna. Esa es la promesa. Entonces, final del versículo 26. ¿Lo crees? ¿Crees la promesa? ¿Crees la promesa de que Jesús te ha dado vida por siempre? ¿Que Cristo es tu resurrección y tu vida? ¿Que no tienes que temer la muerte?
Hay que perseverar creyendo esto. Es realmente increíble. Increíble pensar de que lo único que hay que hacer es creer. Es una necedad para el mundo. Es una tontería para el mundo pensar de que la bendición más grande del universo, la vida eterna, riquezas eternas, y no tienes que hacer nada para recibirla. No tienes que obrar, no tienes que ganarlo, no tienes que merecerlo, solamente tienes que recibirlo gratis por medio de la fe. Solamente tienes que creer. Increíble. Ahora vamos a ver cómo Marta responde a esa pregunta, final del versículo 26, cuando Cristo dice, ¿crees esto? Y Marta ahora, versículo 27, contesta la pregunta. Y dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Recuerden que Jesús está animando a Marta a mover de una fe general en la resurrección final a una fe particular en Cristo y su poder en ese momento. Recuerden que en el versículo 24 Marta afirma creer en la resurrección en los postreros días, pero al parecer por el versículo 39, cuando Jesús pide quitar la piedra, Marta no está convencida todavía. Dice, ya hiede, ya huele. Marta aparentemente todavía no lograba conectar su confesión, que es una confesión perfecta, pero cómo aplicarlo a su vida personal, en la situación particular. Es mucho más fácil hablar de la resurrección final, es mucho más fácil hablar de la teología de la resurrección que creer que Jesús puede levantar a tu hermano muerto. Ahí tienes que aplicarlo a la vida real. Pero es interesante de que en la soberanía de Dios, Dios le ayuda a contestar la pregunta perfectamente. Dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Es una respuesta perfecta, 100. Y por eso sabemos que Dios se le reveló. Dices, ¿cómo estás seguro? Bueno, es lo mismo que ocurre en Mateo 16 con Pedro. Recuerdan que Jesús en Mateo 16 dice a sus discípulos, ¿vosotros quién decís que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo la misma respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un pecador no llega a creer en la realidad de quién es Cristo por su propia astucia. Uno llega a creer así por la iluminación de Dios. Dios tiene que regalar fe, Efesios 2:8. Ahora, vamos a dividir la respuesta de Marta en 3 partes. Primero, que Jesús es el Cristo, luego el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Decir que Jesús es el Cristo afirma su verdadera humanidad, decir que es el Hijo de Dios afirma su verdadera deidad, y que vino al mundo habla de su misión como Dios, de venir del cielo al mundo como hombre para morir la muerte que merecemos. La verdad es que es una respuesta magistral que condensa y resume todo el Evangelio. Declara exactamente lo que Juan quiere que nosotros creamos en Juan 20:31, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que tomemos cada punto en orden. Primero dice que Jesús es el Cristo. Recuerden que esa palabra griega Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento, en hebreo, Mesías significa también ungido. Cristo, Mesías son términos iguales en diferentes idiomas hablando del ungido de Dios. ¿Y quién es el ungido, el escogido de Dios? Bueno, es de que el Antiguo Testamento habla de un personaje, de principio a fin apuntaba a una persona que Dios iba a enviar al mundo.
lo conocemos por primera vez en Génesis 3:15, como la simiente de Eva que iba a herir a Satanás en la cabeza. Aprendemos en Génesis 12 de que va a ser la simiente de Abraham y que todas las familias de la tierra serán benditas en él. Aprendemos en Génesis 49 que será un rey que viene del linaje de Judá. Aprendemos en 2 Samuel 7 que es el hijo de David que va a reinar eternamente. Aprendemos en pasajes como Isaías 7, 14, 9, 6, de que es un niño, pero un niño cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte. Aprendemos en Isaías 53 que la forma en que va a salvar a Israel es por morir por los pecados de su pueblo. Y la verdad es que podremos estar aquí toda la semana hablando de promesas mesiánicas que vemos en el Antiguo Testamento. Pero en resumen, el Cristo describe al hombre que el Antiguo Testamento profetiza, el hombre que Dios va a usar para salvar a su pueblo. Y Jesús es ese hombre. Un hombre verdadero, nacido de la Virgen María, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y que murió la muerte humana que nosotros debemos. Entonces, Marta dice, tú eres mi Mesías, tú eres el Cristo profetizado. Pero también afirma que es verdaderamente Dios, dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres aquel Hijo del hombre que según Daniel 7 vuela con las nubes del cielo y recibe dominio y autoridad eterna. Recuerden que el Hijo de Dios habla de su eternidad y su igualdad con Dios. Dios es un Padre eterno y para ser Padre eterno necesita un Hijo eterno. Si Jesús llegó a ser el Hijo de Dios en algún momento del tiempo, entonces Dios no era un Padre por un tiempo. Esto es herejía. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces comparte toda la naturaleza de Dios. Es la imagen misma de su sustancia, como Hebreos 1:3 dice. Si Dios es omnisciente, entonces Cristo lo es. Si el Padre es eterno, el Hijo es igualmente eterno. Si el Padre es santo, Cristo es igualmente santo. Y hemos visto la deidad de Cristo tantas veces, en particular en Juan 1:1, que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Vimos en Juan 5 que Cristo perdonaba pecados y decía que podría perdonar pecados porque Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, como dijeron los judíos. Dijo en Juan 8 que antes que Abraham fuese, yo soy, identificándose con el nombre de Dios, Yahweh. Dijo en Juan 10, yo el Padre, uno somos. Dijo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, Marta finalmente, no solamente el Cristo, el Hijo de Dios, luego termina hablando de su misión, que has venido al mundo. Describe su misión de rescate, de venir al mundo para salvar. Y esa frase, venir al mundo, realmente sintetiza todo el Evangelio. Ese verbo ha venido, habla de la preexistencia y deidad de Cristo. Tú y yo no venimos a este mundo. Nosotros comenzamos nuestra existencia con nuestra concepción. La única persona en la historia del mundo que vino a este mundo es el que fue enviado del cielo por su Padre, nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que fue enviado al mundo, que vino al mundo desde el cielo. Entonces el verbo ha venido habla de su deidad, de estar en el cielo y de venir acá. Luego dice que ha venido al mundo. ¿Sí? Juan dice que ha venido en carne, en este mundo. Marta no estaba hablando con un fantasma. Marta estaba hablando con un hombre que vino del cielo. Nuevamente vemos
su deidad al venir, su humanidad al estar en este mundo. Y habla de su misión, su propósito, de por qué vino, por qué fue enviado. Que vino con el propósito de cumplir con todo lo que el Mesías, el Cristo, debía hacer en este mundo, ¿no? Que obviamente podremos nuevamente estar toda la semana hablando de la misión del Mesías en el Antiguo Testamento, pero lo principal, obvio, es morir por su pueblo, morir. Los judíos querían que su Mesías cumpliera con algunas de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Estaban muy entusiasmados con versículos como Zacarías 14, que habla de que el Cristo va a aplastar a sus enemigos. Pero por su orgullo no comprendieron de que si Jesús hubiera venido en su primera venida para destrozar y aplastar a los enemigos de Dios, hubiera aniquilado a toda la humanidad, porque todos somos enemigos de Dios. Entonces, lo primero que tenía que hacer era hacer al pueblo de Dios un amigo de Dios. Primero tuvo que reconciliarnos con Dios. Primero tuvo que borrar nuestro pecado, erradicar la enemistad que hubo entre Dios y su pueblo. Y lo hizo tal como Isaías 53:5 profetiza, siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que cuando Él murió en la cruz, fuimos limpiados. Ahora, yo no estoy totalmente seguro qué tanto de esto Marta comprendió en ese momento. O sea, lo expresa perfectamente, pero luego tambalea en unos versículos. Yo tengo la duda, por ejemplo, cuando Él dice, sí, Señor. ¿Qué está pensando cuando dice Señor? ¿Está pensando, tú eres Yahweh aquí en carne? ¿O tú eres, mi rabí y con respecto te llamo Señor? No estoy seguro. María todavía está en un proceso de crecimiento. Pero lo que sé es de que el Espíritu Santo pone su confesión aquí en Juan 11, porque si nosotros creemos esto, recibiremos vida eterna. Es exactamente la misma confesión, como dije, que Juan escribe en Juan 20:31, de que escribió su evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Precioso pasaje de que Jesús es la resurrección y la vida, porque todos vamos a morir, como Lázaro, todos debemos morir. Es el inevitable fin de cada ser humano y viene tan pronto. La vida es una neblina, es increíble. Cuando eres joven no lo crees. Luego te casas, tienes hijos pequeños y los hermanos más maduros dicen, van a crecer así. No, es de que ayer estuve cargando a mis hijos como bebés. Ayer. Antier me casé con mi esposa. Fue hace 20 años. ¿Cómo es posible? Es increíble cómo vuela el tiempo. Es tan rápido. La vida se va tan rápido. Todos vamos rumbo a la muerte. Pero Cristo nos da una preciosa promesa. Él será nuestra resurrección. Él será nuestra vida. ¿Qué promesa tan preciosa para moribundos como nosotros? Nos deja después de esa promesa con una gran pregunta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Hay una sola respuesta. La respuesta es amén. Sí, Señor, mi amo, mi Dios. Tú eres mi Cristo. Tú eres el Hijo de Dios que viniste a este mundo para salvarme.
Y quisiera concluir pensando en tal vez algunos de ustedes que en esta mañana están como Marta, de que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Pero también a veces entra el desánimo, a veces vienen dudas de si Jesús realmente tiene el poder de hacer lo que dice. Y quiero animarte porque me parece increíble de que las dos personas que hacen las confesiones más increíbles en los evangelios, Pedro y Marta, casi inmediatamente después de hacer sus confesiones de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, luego ellos tambalean en su fe. Marta duda del poder de Jesús y Pedro niega a Jesús 3 veces. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué Pedro y Marta terminaron en el cielo? ¿Por qué Pedro, después de negar a Jesucristo, llega al cielo cuando alguien como Judas niega a Jesús y termina en el infierno? Y es lo que precisamente vimos con ese verbo, el que está creyendo. De que Marta está en el cielo después de confesar esto, ¿por qué? Porque perseveró creyendo eso. Sí luchó, sí tuvo sus caídas, pero perseveró. ¿No? El cristiano batalla con su pecado, no siempre de manera victoriosa, pero sí batalla, sigue en la lucha. El apóstata niega, el apóstata se rinde ante el pecado, persevera en su pecado. El creyente cuando cae se arrepiente y toma su cruz de nuevo y sigue a Jesús. Si tú estás luchando con tu pecado, ánimo. Es una de las señales más grandes de un cristiano, que batalla y lucha con su pecado. Sigue confesando que Jesús es tu Señor, tu Cristo, el Hijo de Dios que vino para rescatarte. Y que muy, muy pronto, cuando experimentas tu muerte, experimentarás que Él es la resurrección y la vida. Oremos. Padre, gracias por tus grandes y preciosas promesas. Gracias por esta promesa de que tu Hijo es nuestra resurrección y nuestra vida. Y creemos esto, creemos de que Él es nuestro Señor, nuestro Mesías, tu Hijo, Padre, que vino para rescatarnos. Y te imploramos que nos ayudes a fijar nuestros ojos en Él y de seguirle, perseverando en Él todos los días de nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.